Muy bien, ya estamos grabando. Les decía entonces, para que quede ahí también en la grabación, que bueno, la primera parte de la clase era revisar el video de funcionamiento básico de SQL Server, sobre todo para las personas que son nuevas con este motor de bases de datos y para que tengamos una noción básica de cómo es que funciona este motor. Eh, Vamos a estar utilizándolo todo el semestre, SQL Server, tanto para la parte de escritorio como para la parte de web. Vamos a utilizar SQL Server. Entonces, si no lo han visto, el video, este, por favor, véanlo ahora más tarde, terminando esta clase, y pueden repasarlo por ahí en cualquier momento. Eh, ahí lo voy a dejar en mediación virtual. Eh, Ahora sí, lo que les decía era que esta semana la idea es ajustarnos a lo que vamos a estar trabajando. Eh, yo ya monté una máquina virtual en la que está Visual Studio y SQL Server. Esa máquina virtual les voy a pasar un enlace para que quien pueda el martes la lleve al laboratorio para poder levantar esa máquina virtual en el laboratorio. La idea es que todo el mundo levante alguna máquina, le cambie la contraseña a la máquina virtual para que sea como una computadora propia de ustedes, y ahí puedan trabajar en este semestre. Esa misma máquina virtual, si alguien quisiera, la puede levantar en la compu de la casa y trabajar ahí, ¿verdad? Si tienen una máquina con suficientes recursos como para que la máquina virtual corra bien. Y si no, pues entonces pueden trabajar en la computadora física también. Les decía en la clase pasada, ¿verdad? Que yo recomiendo que trabajemos con una computadora lo más limpia posible, en el sentido de que si fuera posible que ustedes formateen, instalen desde cero, ahora que está empezando semestre, empezando año, sería genial, ¿verdad? Porque normalmente ni Visual Studio ni SQL Server dan mayores problemas cuando la máquina está limpia. Cuando ya instalamos que algún parche, que algo pirateado, que alguna librería se daña, ya empezamos con problemitas, que algún DLL no funciona o que algo no corre o que... Entonces, en la medida de lo posible, trabajar con una máquina limpia. El que va a trabajar en su computadora personal, si puede formatearla, instalarla desde cero, genial. Si no, por alguna razón, pues entonces también está la opción de utilizar una máquina virtual, ¿verdad? Yo voy a dejar la plantilla. Tengo que buscar a dónde dejarla porque la imagen ya con todo instalado son casi 22 gigas. Entonces, no sé dónde voy a dejarlo para que ustedes puedan descargarla durante este fin de semana y llevarla. Vamos a ver, los que tengan la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Los que tengan por ahí una memoria USB que tenga 32 gigas o más, entonces se llevan esta imagen para el laboratorio. Yo voy a llevar algunas copias también para los que no puedan llevarla ya descargado, pero el que sí pueda, porfa, mejor lo lleva de una vez para que sea más rápido, más ágil este proceso de levantar las máquinas virtuales en el laboratorio. Para que puedan hacer esto, tienen que tener el dispositivo USB, la llave malla, como le decimos nosotros, formateada en NTFS o en exFAT, External FAT. Si la tienen formateada como FAT32, no van a poder guardar esta imagen porque FAT32 no permite archivos de más de, creo que son 4 gigas. Entonces, si tienen por ahí una memoria USB de 32 gigas o más, entonces la formatean como NTFS o como External FAT, preferiblemente como NTFS, creo que es como más compatible. Y pues descargan la imagen que ya les digo, en la tarde resuelvo a ver cómo hago para dejarles a ustedes un enlace para que puedan descargarla, porque sí, son 22 gigas. Entonces,
no está fácil encontrar la forma de poder hacérsela llegar. O más bien, si alguien conoce algún servicio que me permita subir un archivo tan pesado, me avisa y si no, pues para buscarlo yo. Eh, y por ahí en mediación virtual o por ahí en Teams o en algún lado les pongo el enlace para, para que puedan descargar esto. ¿Ok? Para ver cómo nos va trabajando en máquina virtual en el laboratorio. Ya les digo, me gusta más la máquina virtual porque tenemos total control. Podemos instalar, desinstalar, quitar, poner, hacer lo que queramos y a veces ocupamos hacerlo, cosa que no podemos hacer en la compu de laboratorio, en la compu física, porque tenemos restricciones con con el usuario administrador. Eh, ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, yo tengo una duda, pero con lo de la modalidad de las clases, usted al Ujú. final pudo preguntar eso, si se podía cambiar. Este, no he podido hablar con con la directora del departamento, con Jorleni. Yo creo que es complicado que lo podamos cambiar. Me parece que es difícil. Pero bueno, ahora hablo con ella. Es que el otro día estaba en una reunión y no he podido coordinar con ella. He estado muy ocupada. Este, pero sinceramente lo veo un poco complicado, ¿verdad? Porque la modalidad de los cursos se, eh, se aprueba desde Vicerrectoría de Docencia. Entonces, eso ya lleva un proceso y lo veo un poco complicado, como que podamos cambiar la modalidad oficialmente. ¿Qué sí podríamos hacer? Bueno, el curso es bimodal, lo que significa que aproximadamente el 50% de las clases son presenciales. Ese aproximadamente no tiene que ser exactamente el 50%. Entonces, en algunas semanas sí podríamos tener las dos clases virtuales, ¿verdad? Pero sí no podríamos así como pasarlo completamente virtual porque la modalidad del curso dice que es bimodal. Entonces, de momento nos mantenemos así. Es cuando podamos hacer algún cambio, si podemos hacerlo, yo les aviso. Y si no, pues en algunas clases de los martes, yo les aviso con anticipación y por ahí algunos martes podemos trabajar de forma virtual. Eh, Está una opción que a mí se me ocurrió, pero no sé si será muy descabellado, ¿verdad? Que es en algunas clases, que yo les avise con anticipación, hacer la clase ahí como en un modo mixto, que eso significa que yo voy al laboratorio, este, me conecto a Zoom también, y los que quieran llegar al laboratorio en el laboratorio y los que no se conectan por Zoom. Un día de estos podemos dar un intento, un plan piloto ahí a ver si eso funciona, para ver el internet del laboratorio, para ver el tema del audio, para ver. Entonces, un día de esos podemos probar esa metodología, ¿verdad? A ver si nos funciona o no. Eso solo una vez lo hice. Eh, pero podemos probar eso, ¿verdad? En algunas clases seleccionadas yo les aviso con anticipación y les digo, bueno, el martes vamos a trabajar de modo híbrido, de forma que el que quiera llegar al laboratorio y el que no se puede quedar en la casa y hago la clase pues de las dos formas, ¿verdad? Como para... es que hay clases en los que quizás no tiene tanto sentido que ustedes vayan al laboratorio, podemos trabajar perfectamente de forma virtual y habrán otras clases en las que sí es necesario estar en el laboratorio. Entonces, básicamente podemos intentar eso, ¿verdad? En los próximos días, en los próximos días ahí vamos conversando, pero bueno, digamos que oficialmente de momento la metodología del curso está como se abrió. Ok, Eh, profe, gracias. con gusto. No sé qué les parece si intentar esto en algún momento, a ver cómo nos va, ¿verdad? Que yo por ahí tengo micrófono inalámbrico, entonces ya yo me pongo un micrófono, comparto la pantalla, yo estoy en el laboratorio con algunos que quieren llegar o que tengan que ir ese día a la U y otros que se puedan ahí quedar en la casa
No sé cómo lo ven, les suena, por lo menos para intentarlo, a ver qué tal funciona. Sí, profe, al menos a mí me parece bastante dinámico. Ok, bueno, ahí lo intentaremos en algún momento. Eh, Vamos a ver qué más. Bueno, respecto al curso, ¿verdad? Lo que es la logística, ya el lunes el martes, perdón, lo conversamos, pero bueno, faltaban varias personas. Entonces, nada más rápidamente, el programa del curso está en mediación virtual. Ya como ustedes saben, la mediación virtual en el enlace nuevo. Aquí tengo 14 13 personas conectadas de 17 matriculados. Eh, no sé si algunos todavía faltan de darse cuenta, ¿verdad? Que el curso está en el mediación virtual nuevo. Entonces, por ahí si ustedes tienen algún chat adicional de otro curso de años anteriores, les agradecería si por ahí riega un poco la voz, ¿verdad? De que eh, vamos a estar utilizando el mediación virtual nuevo. Eh, Porque sí, me faltan sí, cuatro personas de conectarse, que podría perfectamente ser por eso, ¿verdad? Porque no saben que estamos en esta nueva mediación virtual y para este año va a ser este enredito mientras eliminan la anterior. Ya para el 2026, el mediación virtual anterior ya va a dejar de funcionar, entonces ya ese enredo va a estar superado, pero bueno, ahora nos toca convivir con eso. Yo tengo dos cursos en esta mediación virtual y otro que, que de maestría está en la mediación virtual anterior, entonces ahí nos toca convivir con ese problema de momento. Entonces, y porfa, por ahí compartan la información con los demás, ¿verdad? Los que no pudieron estar el lunes y ahorita tampoco se conectaron, quizás no se han dado cuenta, pero bueno, para eso estoy grabando la clase y ahí les compartiré el enlace. Ok, ¿qué voy a hacer hoy? Yo les indiqué que la clase de hoy también iba a ser, eh, vamos a explicar algunas cosas, voy a hacer una instalación, voy a explicarle cómo instalar las cosas que vamos a estar utilizando y al final, ya cuando cerremos esta sesión, que vamos a cerrarla más temprano, ustedes dejan instalando las cosas, sobre todo Visual Studio, que sí son varios gigas de descarga, ¿verdad? Y sin Visual Studio no hay mucho que podamos hacer. Entonces voy a compartirles pantalla para, eh, para que empecemos. Por ahí ya deberían ustedes estar viendo una máquina con un paisaje muy bonito que tiene de fondo. Yo les dejé a ustedes unos enlaces. Esta es la máquina virtual que yo les voy a compartir, exactamente esta. Eh, y yo a ustedes les dejo unos enlaces para SQL Server 2022 Developer. ¿Qué hablaron en bases de datos con el profe Ernesto? ¿Qué van a No utilizar? hemos tenido, profe. Nos toca hoy en la noche. Hasta hoy empiezan. Ok. Bueno, y yo pensaría, yo es que no, déjenme un segundo para escribirle un mensaje a Ernesto para estar seguros. Denme un ok, listo, ya le puse un mensaje a Ernesto, nada más esperar a que me responda. Eh, ok, entonces les decía, esta es la versión de SQL Server que vamos a utilizar la versión Developer, eh, que por ahí les dejé a ustedes el enlace y yo yo no lo dejé descargado en esta máquina. Entonces rápidamente voy a poner a descargar el ISO. Ok.
Entonces ustedes van a descargar de mediación virtual. Bueno, si quiere aquí en la página de Microsoft pueden googlearlo, ¿verdad? Y llegar aquí o directamente en el enlace que yo les dejé en mediación virtual van a descargar exactamente este archivo que es un ISO. Eh, entonces yo voy a explicar algunas cosillas de la instalación de SQL Server. Ahí me disculpan que no dejé descargado esto porque no sé por qué no lo dejé. Visual Studio 2022. Voy a descargarlo también. Eso lo encuentran también en mediación virtual. Eh, y el otro es el SQL Server SSMS. Son estas tres cosas lo que ustedes tienen que descargar. Ahí van a encontrar los enlaces en mediación para que no tengan que andar buscando por todo lado. Ok, entonces lo primero que descargué fue este SQL Server, este de acá. Entonces voy a montar el ISO y vamos a correr el instalador. Language, ok, no hay problema. Ah, no, sí hay problema. No soporta el lenguaje del sistema operativo. Use the matching language specific. Both language. Ok, ¿por qué no me deja? Si ayer sí me dejó instalarlo en otra máquina virtual. Voy a descargar el archivo exactamente que dejé en mediación virtual para ver que si fue que descargué algo que no era. Está como lento el acceso a mediación virtual, ¿verdad? A mí antes duró un... Bueno, voy a ver si lo tengo por aquí de una vez. Eh, Les voy a recomendar instalar las versiones de las herramientas en inglés, porque eh, aunque están en español, las dos, la mayoría de la documentación la vamos a encontrar en inglés. Entonces, a veces uno busca en algún lado cómo hacer algo o cualquier cosa y vienen las instrucciones en inglés. Entonces, ya el menú que se llamaba de una forma en la versión en español, sale de una otra forma diferente en la versión en inglés y ya por ahí se complica. Entonces, yo prefiero que, que utilicemos de una vez la versión en inglés, de las herramientas, por aquello, para que sepan por qué yo utilizo la versión en inglés. Eh, Voy a compartir un momentito, entonces la versión virtual no me está queriendo. Un momentito.
Voy a hacerlo de otra forma entonces. ¿Qué dice? Recibí de unas, no, estamos con problemas serios con mediación virtual. Ok, creo que ahora sí. Eso sí debería servir. No sé por qué la versión anterior no me funcionó, pero bueno, la que está en mediación virtual parece que sí sirve. Voy a hacer una instalación y voy a ir explicando paso a paso eh, las opciones que voy a seleccionar, basado en las cosas que expliqué en el video, ¿verdad? De nuevo, si no tuvieron chance de terminar de ver el video, porfa, lo ven para que sepan a qué me estoy refiriendo en cada uno de los pasos. Por aquí van a ver un menú como este, ¿verdad? Entonces nos metemos aquí a instalación y voy a decirle que voy a instalar una instancia standalone, que básicamente es una instancia común y corriente que vamos a instalar. Esta instalación no es de siguiente, finalizar. Hay algunas cosillas a las que hay que ponerles atención. Entonces, por eso me gusta hacer esto en esta clase y que ustedes ya luego lo hagan también siguiendo los pasos y sabiendo qué es lo que están poniendo en cada uno de los pasos, porque si no, después se pueden perder. Después no saben cómo se llama la instancia, cómo se llama, cuál es el usuario, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos la opción de instalar varias versiones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar a instalar esta versión developer, que básicamente es una versión completa de SQL Server. Nada más que no es permitido para uso comercial. Entonces, pero para desarrollo sí funciona. Eh, Aquí voy siguiente. Aceptamos el contrato, lo leen detalladamente, por favor, antes de aceptarlo, como siempre todo mundo hace. Sí, le voy a decir que utilice estos para que mantenga SQL Server actualizado con las actualizaciones de Windows. Eso es opcional, pero bueno, me gusta marcarlo para que esté siempre actualizado. Ok, aquí me dice que todo está bien y solo hay un warning. Este warning dice que el Windows Firewall no va a dejar pasar las conexiones. Ok, este, como nosotros vamos a estar trabajando en una máquina en la cual está el servidor de base de datos y ahí mismo va a estar la aplicación que se conecta, esto no va a ser ningún problema, ¿verdad? Porque el firewall lo que hace es impedir conexiones desde otras máquinas. Entonces, si esto fuera un servidor de bases de datos al cual otras máquinas se van a conectar, hay que ir al firewall de Windows y a habilitar una regla para que deje pasar las conexiones, ya sea de ciertas IPs o de todas las IPs, o ¿verdad? A los puertos de SQL Server. Para efectos de este curso, para efectos de trabajar nosotros
desarrollar en la máquina local eh, en la que tanto el servidor de bases de datos como el desarrollo, la aplicación que estamos desarrollando están en la misma máquina, esto no va a representar ningún problema. Entonces, no voy a hacer ninguna regla en el firewall, pero sepan que en el momento en que ustedes necesiten que otras máquinas se puedan conectar a este que estamos instalando, hay que ir al firewall a abrir los puertos de SQL Server. En este caso no hace falta hacerlo. Em, Esta parte yo no la necesito para el curso de nosotros, que dice Azure Extension for SQL Server. Entonces yo la voy a quitar. Esto es una extensión, como dice ahí, ¿verdad? Para conectarse a motor de bases de datos en Azure, que de momento, entre menos cosas instale, más liviano se nos hace la instalación. Entonces esto no lo voy a utilizar, lo vamos a quitar. Esos son todos los servicios que tiene SQL Server. Para este curso, yo solamente necesito este de aquí que dice Database Engine Services, el motor de bases de datos. Es lo único que yo necesito. ¿Ok? Eh, Más tarde en la clase de bases de datos, si Ernesto va a utilizar SQL Server, entonces le preguntan qué otros servicios van a necesitar. ¿Verdad? Porque podrían necesitar, qué sé yo, integration services o analysis services o algunas otras cosas que son servicios adicionales que trae SQL Server. Para efectos del curso, de este curso, yo voy a instalar solamente el motor de bases de datos. Em, si, por ejemplo, alguien instala solo el motor de bases de datos y después se dio cuenta que para el curso de bases de datos o para otro curso ocupa, no sé, Integration Services, no importa, se puede volver a correr el instalador y puedo seleccionar más opciones, ¿verdad? Puedo como eh, volver a esta parte y agregar o quitar funcionalidades. Entonces, con eso no hay ningún problema. De momento, yo voy a instalar lo que necesito. ¿Por qué no instalo todo? Porque estos son servicios que son pesados, que consumen recursos. Eh, entonces, si no los voy a necesitar, no los voy a instalar para que la máquina no esté corriendo servicios que no voy a estar usando y que van a hacer que la máquina funcione más lento, ¿verdad? Van a estar pesados en la máquina. Entonces, de momento, Database Engine es el único que ocupamos. Vamos a ver qué sigue. Ok, instancias. En el video que yo les dejé, les hablé de las instancias, ¿verdad? Y por ahí decía que habían dos tipos de instancias, la instancia default o las instancias con nombre. Entonces, aquí es donde yo defino qué es lo que voy a instalar. Si una instancia default o una instancia con nombre, un name instance. Si yo ya tuviera una instancia default instalada, no me dejaría aquí, no me da la opción de instalar la opción por defecto, sino que solamente me deja una con nombre. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes pueden seleccionar cualquiera de las dos. Cualquiera va a funcionar. Nada más que recuerden qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Si ponen una y le ponen aquí SQL 2022, se tienen que recordar que instalaron una instancia con nombre que se llama así. No es que no haya forma de saber, después hay forma de saber cómo se llama la instancia, si se les olvida, pero para evitarse tener que ir por ahí a buscar cómo se llama la instancia, sepan bien qué fue lo que hicieron. Eh, si quieren instalar una instancia por defecto, para efectos de este curso, nos funciona también. Yo voy a dejar así la instancia por defecto, porque es más fácil para conectarse. Más fácil no, son 3 letras menos, ¿verdad? O 4 letras menos a la hora de hacer la cadena de conexión. Pero bueno, cualquiera de las dos funciona. Si seleccionan una con nombre, asegurarse de recordarse cómo se llama la instancia que están instalando. En mi caso, voy a instalar una por defecto, eh, pues para que sea más sencillo. Vamos a ver qué es lo siguiente.
dice la configuración de los servicios. Esos son los tres servicios básicos del motor de bases de datos. Entonces, el principal es este que se llama SQL Server Database Engine. Ese es el motor de bases de datos. Si ese servicio no está corriendo, no nos podemos conectar a la base de datos. ¿Ok? Ese es el motor. Ese es el motor como el nombre lo indica. Por defecto viene en automático. ¿Qué significa automático? Que cuando la compu enciende, en este caso la máquina virtual, el servicio se levanta de una vez. Yo lo voy a dejar así porque en el 99% de las clases vamos a usar el motor de bases de datos. Entonces, para yo no tener que ir eh, a levantar el servicio de forma manual, voy a dejarlo aquí en automático. Si alguien tiene una compu que está muy lenta, que no tiene suficientes recursos, entonces podría poner esto en manual para que el servicio no inicie automáticamente, sino solo cuando lo va a ocupar. Entonces, si hacen eso, necesitan cada vez que empecemos la clase irse a los servicios e iniciar este servicio manualmente. Eso les va a ayudar que el resto del tiempo en el que no estén utilizando SQL Server, ese servicio no esté corriendo y digamos que ahí no le va a agregar carga a la máquina, ¿verdad? Pero bueno, como yo estoy trabajando en máquina virtual, voy a dejarlo en automático, de forma que ese servicio inicie cuando la máquina eh, inicia. De hecho, los tres servicios los voy a dejar por defecto. El agente de SQL es el servicio que se encarga de todas las tareas programadas. ¿Qué significa esto? Que si yo programo mi motor de bases de datos para que me haga un respaldo a medianoche todos los días, si ese servicio no está corriendo, esos respaldos no se ejecutan. Cualquier cosa que sean tareas programadas, hacer un backup, hacer una limpieza, generar de nuevo los índices, cualquier cosa, cualquier tarea programada del motor de bases de datos, la corre el agente de SQL. Por defecto, él está en manual. Entonces, para este curso, nosotros no vamos a hacer nada de tareas programadas. Entonces, puedo dejarlo exactamente así en manual, incluso lo puedo dejar deshabilitado. Pero bueno, voy a dejarlo ahí en manual por aquello de que en algún momento se nos ocurra hacer algo con ese servicio, pero casi estoy seguro de que no lo vamos a utilizar. Y el browser es un servicio de red de SQL, que es el que permite la identificación de los servidores a través de la red, comunicarse con un servidor a través de la red. Nosotros no vamos a utilizar esto porque lo que les dije antes, yo voy a tener el motor de bases de datos y la aplicación en la misma máquina. No tienen que comunicarse a través de la red, no tengo que ir a buscar servidores a través de la red. Entonces, este servicio tampoco lo necesitamos en este curso. Si yo tengo el servidor en una red en el cual otras máquinas van a conectarse a él, es necesario que ese servicio esté corriendo, ¿ok? Para poder identificar el servidor. Este, entonces, en resumen, yo dejo esto como viene por defecto, pero es importante que sepan qué son estos servicios. Son los tres servicios básicos del motor de base de datos. Por aquí hay en siguiente. Vamos a ver qué sigue. La autenticación, ¿ok? También les expliqué en el video que tenemos dos formas de autenticarnos. La autenticación por Windows o la autenticación por usuario y contraseña. A la hora de instalar SQL Server podemos seleccionar solo la autenticación de Windows o modo mixto. ¿Qué es el modo mixto? Es autenticación de Windows más usuario y contraseña. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo dejar SQL Server únicamente con usuario y contraseña, ¿verdad? Puedo habilitar la autenticación por las credenciales de Windows o puedo habilitar la autenticación que permite tanto Windows como usuario y contraseña. ¿Ok? A mí me gusta usar el modo mixto eh, para este curso.
Esto es todo un tema, ¿verdad? La generación de usuarios y de roles y etcétera es todo un tema que van a estudiar a profundidad en el curso de bases de datos. Yo no me voy a meter con este tema porque no nos interesa para efectos de este curso. Pero sí, tenemos que saber cómo se llama el usuario con el cual nos vamos a conectar al motor de bases de datos. Entonces, si yo habilito el modo mixto, por defecto se crea el usuario administrador. El usuario administrador, que en algunos motores de bases de datos sería como el usuario root, aquí se llama SA. SA es System Administrator. Entonces, si ustedes ven acá, dice, especifique el password para el System Administrator, entre paréntesis SA. Entonces, en SQL Server, cuando yo habilito el modo mixto, siempre voy a tener un usuario que se llama, eh, SA. Así. Este es el equivalente a lo que en otros motores de bases de datos sería el usuario root. ¿Ok? Solo que aquí se llama SA. Entonces yo voy a especificar una contraseña para el usuario SA. Y ustedes ahí ponen una contraseña súper segura. Yo voy a poner una súper segura que es un punto. Esa es mi contraseña súper segura. ¿Por qué un punto? Porque de momento ocupo algo que sea fácil, porque este es el motor de bases de datos que van a utilizar ustedes. Entonces no voy a poner una contraseña ahí súper complicada. Evidentemente, no voy a utilizar una contraseña de un carácter en un motor de bases de datos de una empresa real en producción, ¿verdad? Ahí sentido común. Este, de hecho, incluso se puede configurar SQL Server para que no acepte contraseñas débiles. Pero bueno, en este momento la contraseña que voy a poner es un punto, para que todo el mundo sepa cuál es la contraseña del usuario SA. Solo un punto. Por acá me dice que si quiero agregar otros administradores, ¿verdad? Por defecto ya tengo el usuario SA con la contraseña punto, ¿verdad? SA y la contraseña es un punto. Pero aquí puedo agregar más usuarios administradores. Entonces, si yo le doy aquí donde dice Add Current User, él me va a agregar el usuario de Windows que está logueado. Esto va a tardar un poquitito, ahí está. Dice que agregó al usuario que se llama usuario. Si ustedes ven por acá en el perfil, ¿dónde veo eso? Usuarios de Windows. Tu información. El usuario que yo tengo en esta máquina virtual se llama usuario. El nombre es usuario. Entonces, ese fue el que agregó acá. Si yo estoy conectado a una red en la cual tengo un directorio de usuarios, yo puedo ir aquí donde dice add y buscar en la red a los usuarios. Ir a buscar a fulanito y fulanito con las credenciales, lo doy comprobar y cuando lo encuentro agregarlo. En este caso, esta máquina virtual no está conectada a ninguna red empresarial, a ningún directorio de usuarios, entonces no tengo más que este usuario, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo me vaya a conectar a SQL Server, puedo hacerlo a través de dos formas. Así con esto que yo hice, con el usuario SA y la contraseña punto, o utilizando autenticación de Windows, conectándome con este usuario, con el usuario que se llama usuario. Si yo me logueo en Windows con este usuario, ya SQL Server me va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque SQL Server yo lo configuré para que deje pasar a este usuario. Entonces Windows se encarga de verificar las credenciales de esta persona y SQL Server lo deja pasar. Si yo tengo más usuarios, aquí puedo agregar quiénes van a ser administradores y quiénes no. Entonces, de momento voy a dejarlo así y vean que yo podría usar cualquiera de estos dos. Ahorita hacemos la prueba. El usuario SA con la contraseña punto o este de acá, que es el usuario que está logueado dentro de Windows. Acá le vamos a dar en siguiente, a ver qué sigue. Ok,
Creo que aquí lo que hay es con el resumen y doy clic en instalar para que empiece la instalación de SQL Server. Esta instalación, como yo les dejé un ISO, esa instalación no descarga nada. Todo se descarga desde este ISO. A diferencia de la instalación que vamos a hacer ahorita apenas termine esto, que es la de Visual Studio, que es así, se descarga todo de Internet mientras se va instalando. Entonces esa es mucho más lenta, depende completamente de la velocidad de internet que ustedes puedan tener. En este caso no, en este caso todo se hace desde un ISO. Eh, ¿Alguna duda hasta el momento con este proceso, muchachos? Sí, sí entienden el tema de a qué me refiero con la instancia, con el usuario, con la autenticación, eso lo intenté explicar en el video. Eso sí está claro. Sí, profe. Ok. Eh, ok, entonces demos unos segundos nada más para esperar a que esto termine. Esta, esa instalación no tarda tanto. Si ustedes vuelven a este menú de acá, hay una opción que dice Install SQL Server Management Tools. En las versiones viejas de SQL Server, esta herramienta que se llama Management Tools venía integrada, pero si yo le doy acá, lo que va a hacer es levantarme una página para descargar el Management Studio. Eh, esta yo ya se las dejé en mediación virtual. Entonces, para que sepan que esta descarga ya están, es una de las tres que yo les dejé en mediación virtual. ¿Qué es el Management Tools? Bueno, de momento lo que yo instalé es el motor de bases de datos, pero no tengo una herramienta, digamos, gráfica para manipular esas bases de datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo podría es abrir una consola, un PowerShell, conectarme al motor y empezar a correr comandos y cosas de ese tipo. Como se hace, quienes hayan utilizado MySQL o alguna de estas, esto se puede hacer perfectamente. ¿Ustedes han utilizado otro motor de bases de datos diferente a este? ¿Han utilizado, por ejemplo, MariaDB o MySQL en algún momento? Un curso de Progra o algo así que han usado para bases de datos. Profe, normalmente todos los trabajábamos de forma local, entonces trabajábamos con paquetes de Node.js para hacerlo de base de datos. Bueno, simular Ok, no han usado nunca un motor propiamente de bases de datos en un curso de Progra. en Prograno. Ok. Bueno, y en bases de datos uno usaron SQL Server. Sí, ese sí. Ok, De hecho, yo creo que ya la mayoría teníamos descargado el management. ok. Entonces, bueno, no me sirvió la analogía que iba a hacer. La analogía era cuando uno trabaja con MySQL o con MariaDB, para tener un entorno gráfico utiliza alguna herramienta. Hay varias, pero una de las más populares se llama Workbench. Workbench es eso, es un entorno gráfico para manipular la base de datos, evitándose hacer todo por consola. Bueno, para SQL Server también hay opciones, distintas opciones. Una de ellas es el Management Studio. Entonces, yo no quiero que se confundan, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya llevaron bases de datos y quizás todo este tema ya lo conocen, pero siento la responsabilidad de explicar esto también por aquello de que alguien no lo sepa. Eh, el Management Studio
no es el motor de bases de datos. O sea, yo no necesito tener Management Studio para que la base de datos sirva. El Management Studio es una herramienta gráfica que me va a ayudar a crear bases de datos, clic derecho, nuevo, así, clic, 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 este, y evitarme o facilitarme el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es el Management Studio. Eh, es que en algún momento alguien una vez dijo, es que yo no tengo el motor de bases de datos corriendo y fue y abrió Management Studio como si ese fuera el motor de bases de datos y no. El motor de bases de datos ya en ese momento está instalado, ya está compu y como ya finalizó la instalación, si yo me meto aquí a los servicios del sistema, yo puedo ir a ver que tengo uno que se llama SQL Server, este que está en ejecución. ¿Ok? Esto es el motor de bases de datos, ya lo tengo corriendo. Ahora sí, voy a instalar el Management Studio porque me gusta facilitarme la vida, ¿verdad? El Management Studio, entonces, es esa herramienta gráfica que nos va a permitir manipular las bases de datos. Esta instalación sí es muy sencilla. Esta instalación es nada más, dónde quiere instalarlo, instalar. Ya esta sí no tiene mayor ciencia. Este, la herramientilla es pesada también, pero se descarga casi 500 megas. Se descarga una única vez y la instalación también tiene que ser pues relativamente rápida. Este, vamos, esperamos a que eso termine y continuamos con lo siguiente. Mientras esto termine, podemos ir abriendo el instalador de Visual Studio. Eh, Siempre me gusta no traslapar instalaciones porque a veces da errores o cosas. Entonces, prefiero esperar a que una termine para iniciar la otra. Pero mientras tanto, podemos ir iniciando con la de Visual Studio. El instalador de Visual Studio es un instalador muy pequeñito, menos de 5 megas, pero este sí descarga todo de Internet. Entonces, esta instalación va a tardar y esto creo que es como lo último que voy a hacer ahora para que ya al final, la última, no sé, hora y media de clases, ustedes dejen instalando esto en sus máquinas. No voy a, no voy a correr esto hasta que esté ya terminado, pero sí podemos ir explicando algunas cosas. Lo primero, ¿qué ocupamos? Si ustedes instalan todo, esto es un montón, ¿verdad? Voy a hacerlo así rápidamente. Si yo instalo todo completo, van a terminar siendo 40 gigas, 42, no más, 44 gigas. Entonces, ya se pueden imaginar por qué no los voy a decir, no les digo que hagan una instalación completa. Eh, Igualmente, en cualquier momento, cuando uno necesita algo adicional, entonces puede venir a correr nuevamente el instalador este, y agregar o quitar funciones. A ver cómo va este, ya está terminando. ¿Qué vamos a necesitar sí o sí? Esta que dice desarrollo de ASP.NET Core, esta opción sí o sí. Pero vean que ya esta opción ya son 10 gigas. Eso ya finalizó, voy a cerrarlo. Vamos a usar esa y vamos a utilizar esta que dice desarrollo de escritorio de .NET y ahí agrega un poquito más de espacio. Creo que solo esas dos.
Más adelante, algunos van a necesitar una herramienta que se llama Xamarin, que no recuerdo por dónde está, pero digo algunos porque alguien va a investigar ese tema. Eh, pero bueno, no lo va a instalar todo el mundo. De momento, esta opción que dice desarrollo de ASP.NET y web, y esta que dice desarrollo de escritorio. Todavía no le vamos a dar instalar. Vamos a irnos a componentes individuales y por aquí me voy a garantizar que tengo seleccionado el runtime 8.0 de .NET, que es la última versión. Y vamos a ver eh, esta que dice paquete de compatibilidad .NET Framework 4.8. Creo que por defecto debería estar marcado, pero bueno, nos vamos a asegurar de que tenemos marcados .NET 8 como mínimo. Ya salió .NET 9, también podemos utilizar ahora .NET 9, pero 8 tiene compatibilidad a largo plazo. Luego les explico eso. Asegurémonos entonces que esté 8 y 9 por aquello. 8 y 9 y los frameworks 4.8 y 4.8.1, que esta no venía marcado por defecto. Esos nos aseguramos que están y el resto lo dejamos por defecto. De aquí en adelante no quitamos ni ponemos nada. De la instalación por defecto, ¿qué hice? Solamente agregué paquete de compatibilidad de .NET 4.8.1. Eso fue lo único, el resto por defecto. Eh, Nada más, revisión rápida, se aseguran que esté instalado .NET 8 Runtime y .NET 9, este de acá, entorno de ejecución de .NET 9, y que tenga instalado 4.8, 4.8.1, los paquetes de compatibilidad. Y en paquetes de idioma, yo voy a marcar inglés y a quitar español. Eso es lo que les decía antes. ¿Para qué? Para asegurarnos de que el IDE quede en inglés y que todos los menús están en inglés para que cuando yo les diga váyanse a tal menú, eh, todo el mundo tenga el menú en inglés, en el mismo idioma. Porque a veces es complicadísimo con las traducciones, ¿verdad? La mayoría de la documentación la vamos a encontrar en inglés. Entonces, a veces, cuando uno necesita ir a consultar algo, que no me acuerdo cómo hacer algo, que no sé cómo hacer algo, la mayoría de la documentación va a decir, vayas al menú tal, en tal opción, y ahí, con el tema de las traducciones, a veces es muy difícil, ¿verdad? Las traducciones no siempre son como uno espera y entonces preferiblemente en inglés el entorno de programación. Básicamente eso, le doy clic en instalar y vea que va a necesitar 10 gigas y esa instalación sí va a tardar. Eso tarda lo que tengan ustedes de velocidad de internet. Ok, entonces, mientras eso se instala, nada más rápidamente voy a ir a abrir el Management Studio. El Management Studio la primera vez es un poco lento en cargar, ya después debería ser un poco más rápido. Mientras corre ahí la instalación de fondo. En la máquina virtual que yo les voy a dar a ustedes, ya está instalado esto. Eh, bueno, creo que la versión, bueno, sí, sí, ya se los voy a dar con esto instalado. Entonces, para efectos del laboratorio, no hay ningún problema. Todo eso que les estoy explicando de la instalación es para quienes vayan a usar su máquina personal, ¿verdad? Que lo hagan. Nada más rápidamente, aquí podemos verificar el tema de las credenciales que configuramos a la hora de instalar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que
voy a conectarme con Windows Authentication y voy a usar el usuario actual que está logueado. Él tiene que dejarme conectar porque acuérdense que en un paso yo agregué este usuario de la lista de administradores. Entonces, yo aquí le doy conectar. Oh, me dice que la cadena de certificación. Ah, esto es por esto. Inscripción opcional, creo que sería así. Eso es un tema de certificados de seguridad. Pero bueno, aquí ya me dejó conectarme. Acá está. Ya ven que estoy conectado como ese usuario. Y bueno, no tengo bases de datos más allá que las del sistema. Si yo me desconecto y vuelvo a conectarme, también puedo decirle que voy a utilizar autenticación de SQL Server, que es la de usuario y contraseña, y usar el usuario SA con la contraseña punto. ¿Ok? SA con la contraseña que es un punto, que fue la que yo puse a la hora de instalar, y le doy conectar y nuevamente me dejo conectar. ¿Ok? Esas son las dos opciones que tengo de momento. También por acá, eh, el nombre del servidor es el nombre de mi máquina, pero como expliqué en el video, yo puedo poner la palabra local entre paréntesis y él debería dejarme conectarme. Vamos a poner el password. La palabra local entre paréntesis me deja conectarme. Eso es el equivalente a localhost. Y si yo me desconecto y me vuelvo a conectar y en vez de local pongo un punto significa también máquina local y le doy conectarme, también me deja. Todo esto lo explico en el video que ustedes vieron, ¿verdad? Sí, ahí lo pueden repasar por cualquier cosa. Ya si pongo cualquier otra cosa, evidentemente aquí me va a dar un error y apréndanse de memoria este error. Voy a dejarlo ahí, dura como 30 segundos para que el error salga. Y les va a dar este error en algún momento y apréndanselo de una vez de memoria porque cuando les dé para que sepan por dónde va el asunto. Esperemos a que salga. Ahí está, dice. Un error eh, relacionado con la red o, o con la instancia. Ha ocurrido mientras establecía conexión con SQL Server. Vean, los errores son muy descriptivos. Dice, el servidor no se pudo encontrar o no está accesible. Verifique que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server está configurado para aceptar conexiones remotas. No se encuentra el nombre de red especificado. Este Spanglish es porque esto es de SQL y esto es del sistema operativo. Pero bueno, cuando ustedes tengan un error que dice un error relacionado con la instancia es porque no encontró el servidor. No es usuario, no es contraseña, no, es que no encontró el servidor. ¿Ok? ¿Por qué no lo encontró? Porque no hay ningún servidor que se llame SFSDFG. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son que el nombre del servidor esté mal escrito, ¿verdad? O la otra opción es que el servicio no esté corriendo. Si yo me voy aquí a los servicios de Windows y me voy a SQL Server y yo detengo este servicio, ya ahí el motor no está corriendo, y yo detengo este servicio, aunque yo ponga todo correcto, voy a recibir el mismo error. ¿Por qué? Porque no encuentra el servidor de bases de datos, no encuentra el motor de bases de datos. Yo puse el nombre correcto, con el usuario correcto, con la contraseña correcta, pero el motor no está corriendo. Entonces el error que voy a recibir es exactamente el mismo. Nada más esperamos a que este error tarda en lanzarse porque él tiene un timeout, él anda buscando el servidor por la red, anda buscando un servidor y entonces por eso dura un rato en salir. Después de, no sé, creo que son 30 segundos el tiempo por defecto. Eso se puede cambiar también. Vea, el mismo error, un error eh, relacionado con la instancia.
¿ok? Si yo levanto el servicio de SQL Server, le doy a iniciar, antes lo apagué a propósito, y le doy conectarme sin cambiar nada, inmediatamente se conecta. Ok, entonces cuando reciban ese error, sepan que es algo con la instancia. Escribieron mal el nombre o algo así. Si yo pongo una contraseña incorrecta, el error está muy claro. Login fail for user SA, ¿verdad? Falló el login. Contraseña incorrecta, usuario incorrecto, ¿verdad? No sé. Y esos son dos errores muy comunes. El más común es el primero, el error relacionado con la instancia. Y lo vamos a tener mucho cuando estamos trabajando. Entonces van a tener que ir a revisar el nombre de la instancia y a revisar que el servicio esté corriendo. Si todo está bien, pues entonces ya ustedes conocen SQL Server, ¿verdad? Donde aquí puedo tener mis bases de datos. Aquí puedo crear una base de datos nueva, crear tablas, que eso ya me imagino que ustedes lo han hecho, dado que el curso de bases de datos utilizaron SQL Server. ¿Alguien llevó el curso? Base de datos es un requisito para este curso y es requisito de verdad porque de verdad lo necesitamos. Mi pregunta es, ¿alguien llevó el curso de bases de datos con una herramienta distinta a SQL Server? De todos los que estamos acá. Que asumo que no, entonces. Entonces no les voy a explicar cómo crear una base de datos, no les voy a explicar cómo crear una tabla, porque ya ustedes saben hacer esto. En las próximas clases vamos a hacer un pequeño refrescamiento de consultas de SQL para que ustedes desempolven ahí ese tema, ¿verdad? Y recuerden cómo se hacían las consultas, cómo puedo sacar información de varias tablas, etcétera, etcétera. De momento, ahí está la instalación. Yo tengo una conexión relativamente rápida. Vean que aún esta instalación no termina. Entonces, creo que, bueno, voy a abrir un espacio acá para cualquier duda que ustedes puedan tener. Y si no hay dudas, entonces yo los voy a dejar para que ustedes hagan la instalación, que terminen de instalar sus máquinas y que todo esté listo ya para que la siguiente clase este, podamos ya trabajar sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Ok. Entonces, muchachos, porfa, estén pendientes hoy durante la tarde. Ah, bueno, una pregunta. El mensaje que yo mandé ayer a través de mediación virtual, ¿les llegó al correo electrónico? Sí, profe. Sí, ok. Es que a mí no me llegó, entonces no sé por qué, pero bueno, entonces sí están llegando los correos. Entonces estén por ahí pendientes, ¿verdad? De la información que yo les voy a pasar para que puedan descargar la imagen de la máquina virtual para que la lleven el martes, quienes puedan hacerlo, quienes tengan un dispositivo ahí portable de suficiente capacidad. No es que tengan que ir a comprar uno, si no tienen, yo voy a llevar algunas copias también para prestarles ahí y que todo el mundo pueda hacerlo. Pero entre más copias llevemos, mejor, más rápido. Eh, en el transcurso de la tarde, a más tardar mañana, yo les comparto el enlace. Voy a buscar cómo compartir esos veintitantos gigas para que también lo puedan descargar y lo lleven el próximo martes. Si no hay entonces más dudas, porfa, proceden ustedes a hacer la instalación eh, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.